'cause we have heard on high, singing sweetly. Conoce y fundamenta tu fe. Catecismo de la Iglesia Católica. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saludo nuevamente en este lunes 9 de marzo ya. Y bueno, bienvenidas a su programa Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es nuestra fe. Hemos venido reflexionando en torno a esta verdad de fe que nos ha anunciado así el credo, que nos dice y nos habla de la esperanza en la vida eterna, y nuestro tema del día de hoy precisamente es esta: la esperanza en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Hemos venido, desde hace unos 6 episodios, lo voy a decir así, hablando de esa certeza del creyente, de esa certeza del cristiano, de esa vida después de la muerte, de esa vida que Jesús ha prometido y ha querido compartir a todos nosotros, a todas nosotras. Y bueno, entonces el día de hoy he querido y quiero remarcar esta palabra esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? Yo creo que es imprescindible subrayarlo y remarcarlo por lo que implica esperar, por lo que implica la confianza plena. Ya lo he dicho, que si bien es cierto la pérdida de un ser querido a nadie agrada, es importante remarcar siempre la esperanza. La vida no termina ahí, en ese momento doloroso. Hay más, y el cristiano sabe, el creyente sabe que hay mucho más. Entonces el día de hoy, ya para ir cerrando, precisamente con esto concluye nuestro credo. Si tú te lo sabes de memoria, si sueles rezarlo, yo no sé, de manera extensa o dialogada, ahí domingo a domingo, el credo concluye así, en esa confianza, en esa certeza. Y bueno, nuestros temas pues los hemos ido tomando así de nuestro credo. Veamos de qué manera el catecismo de la Iglesia sabe ir desglosando cada una de las verdades de fe que el creyente confiesa, que el creyente asume y acepta. Y pues el día de hoy vamos concluyendo, pero antes de dar de lleno nuestro tema, quiero compartir con ustedes, ya les había invitado a que pudiéramos reflexionar en este tiempo de Cuaresma, en el que el Papa León ya ha compartido su mensaje con nosotros. Sabemos que son 3 momentos: el escuchar, ayunar y la importancia de la unidad, del estar juntos. Bueno, que cada quien en ese tiempo de Cuaresma, que a nadie se le vaya de largo, ya solo nos quedan 2 semanas, 3 semanas, vayamos recorriendo nuestro camino, vayamos recordando algo que te recuerde cuál es tu compromiso para esta Cuaresma. Si estamos hablando de ese resucitar, necesariamente hay que morir. Entonces, en esa Cuaresma, ¿a qué te has comprometido a morir? Elige algo que no te vaya agradando mucho de tu vida, y bueno, acostúmbrate, apresúrate a irlo trabajando, frecuenta los sacramentos si te es posible. Y bueno, no dejes que te encuentre de nuevo la Pascua siendo la misma persona, que eso no te lo permitas este año. Una cosa sencilla, grande, yo no lo sé, pero que tengas tú en tu corazón esa conciencia, ese propósito. Yo creo y considero que en estos tiempos ser personas como de propósito, ser personas que se comprometen y ser personas de palabra cuesta mucho en ese tiempo. Entonces, que te distinga a ti creyente y decir, pues en esta Cuaresma me propuse llegar siempre temprano al trabajo. Podrás decir tú, qué básico, pero hay personas que no logran hacerlo. Yo lo digo por mencionar algunos. Sabemos que la Cuaresma es una invitación, es una oportunidad para la renovación espiritual. Entonces, ahí en aquel vicio, en aquella tentación, en aquel pecado que tú quisieras superar, aquello a lo que tú quisieras morir, lo digo nuevamente en esta Cuaresma, pues bueno, que Cristo te acompañe. Y el día de hoy, ya se los había comentado, desde hace 2 semanas venimos reflexionando en lugar de un salmo. Quise, a propósito de la Cuaresma, que pudiésemos reflexionar en torno a los misterios dolorosos del Santo Rosario. Y el día de hoy pues estamos propiamente, así si lo queremos así ver, en el tercer misterio doloroso. Y ese tercer misterio lo rezamos así, bajo el nombre de la coronación de espinas, o Jesús es coronado de espinas. Y el texto nos dice lo siguiente, este pasaje de San Mateo: entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte, lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él,
le hacían burla diciendo: «Salve el Rey de los judíos». El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Entonces, escuchamos, solemos. Yo creo que quien tiene la devoción del rezo del Santo Rosario conoce muy bien este pasaje y bueno, en algún momento te ha tocado a ti escuchar este momento. Coronación de espinas. Actualmente, y justo coincidió que estoy leyendo un libro y precisamente revisaba este pasaje, que no tiene otro sentido que la burla. Es el elemento central, sabemos la semana pasada, era la flagelación, causarle dolor a Jesús, lastimarlo, herirlo, dañarlo de la forma más cruel, porque era una forma de apagar esa sed de venganza, de justicia del pueblo de Israel. Ahora bien, la coronación de espinas, por su parte, lleva el sello de la burla. Lo único que busca esta coronación de espinas, con lo del manto de púrpura y su cetro, es burlarse de Jesús, humillarlo hasta el extremo. Y hacía una comparación este autor, yo creo que tú recuerdas aquellas famosas guirnaldas de oliva o las coronas de laureles, ¿no?, que se le suele poner a las personas importantes, a los personajes imponentes, sobre todo de la antigüedad. Bien, pues a Jesús ni laureles ni guirnaldas. La corona de Jesús es una corona de espinas, es decir, bien, eres un rey, por supuesto, rey, entonces acá está tu corona. Pero es una corona de espinas que, además de la humillación, sabemos perfectamente el dolor nuevamente que le ha causado este elemento. Y no conforme con eso, el tema de la flagelación no concluye ahí. Continúa la coronación de espinas y sabemos bien cómo el pasaje evangélico nos dice que las burlas no solo únicamente pararon ahí, eran golpes, era escupirle, eran ofensas verbales. Entonces, estos momentos a los que Jesús se somete voluntariamente, siempre remarcando esto, con una obediencia absoluta al Padre, debe implicar en la vida del creyente necesariamente un acto de conciencia, un acto de gratitud y pensar y detenerse ahí. ¿Por qué Jesús, en toda esa humanidad que él pudo experimentar, acepta este suplicio? ¿Era necesaria la muerte de Cristo para la redención de la humanidad? Sí, era necesaria. A este punto tan extremo, a este punto tan doloroso, recordemos siempre, eso no lo planeó el Padre, eso no lo venía llegar Jesús. Él sentía angustia, lo sabemos bien, y lo comentamos también en su momento al tiempo de la oración en el Huerto de los Olivos. Pero todo de pronto este rencor, este odio, todo esto viene, el tipo de muerte de Jesús, todos los sufrimientos, las burlas y las humillaciones. Recordemos bien que todo esto viene necesariamente de la maldad humana. Todo aquello que se les pudo haber ocurrido para ofender y humillar a Jesús, lo hicieron con él y él acepta. Te puedes imaginar tú desde tu ser humano cuánto dolor sufrió él, por supuesto, ese mismo dolor que sufres tú, porque hay quien se atreve a decir, incluso hay el nombre de una herejía, se les queda de ver en este momento, que dijo que como Jesús es Dios, pues no sufrió el momento de la cruz, tampoco sufrió ningún padecimiento durante el momento del Calvario. Por supuesto que sí lo hizo porque es humano. Bien, vamos cerrando con esto, porque quiero que reflexionemos en torno a los misterios dolorosos. Pues es Cuaresma, el sacrificio de Cristo tiene que implicar en tu vida, y no se trata de sentirte, ya lo he dicho, la Cuaresma no es ese tiempo para sentirte miserable. No, la Cuaresma es ese tiempo de expiación, sí, de purificación, sí, de dolor de tus pecados, pero de un dolor constructivo, de un dolor edificante, porque de pronto quedarte en el suelo lamentándote y sintiéndote miserable y el peor pecador del mundo, no te ayuda en tu crecimiento espiritual. Bueno, soy una persona que reconoce, Dios, te he ofendido tanto, he sido ingrato y no he sabido valorar el sacrificio tuyo por mí en la cruz. Entonces, ¿pero qué voy a hacer a partir de ahora? Porque es un momento, la conversión es un momento y compuesto por una serie completa de momentos. Más bien, reconozco, quiero cambiar.
no me quedo ahí. Entonces busco y veo la manera. Lo importante, también ya lo decía en este tiempo, es buscar ese frecuentar los sacramentos, esa posibilidad de las obras de misericordia. Nos invita a la iglesia a acciones tan sencillas, lo digo yo de mi experiencia, ¿no? El ayuno, la oración, las obras de misericordia, es un tiempo privilegiado que la iglesia te ofrece para hacer una pausa en tu camino y para poder corregir y para poder valorar. Yo te invito también este sacrificio de Cristo, porque no nos podemos quedar como que, yo lo decía, tal vez quizá humanamente a veces preferimos contemplar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una imagen de Jesús buen pastor, el Señor de la misericordia, pero de pronto, yo no sé a ti, te puede complicar un poquito como contemplar al Cristo en la cruz, incluso peor si está muerto, no ese Cristo, mejor el que todavía está ahí como que no. Entonces, que sí te diga, que signifique para ti el sacrificio de Cristo, no en un sentido de tortura, en un sentido de gratitud. Es muy común en ese tiempo escuchar expresiones de nadie me quiere, estoy solo, es que ¿qué pasa? No, ahí está Cristo gritando y exclamando una y otra vez, yo estoy por ti, yo estoy aquí, yo te amo, y es el momento del tema de la cruz, pero no se queda ahí, hay resurrección. No podemos vivir los cristianos en una eterna cuaresma, como una cuaresma donde nunca hay Pascua. Si bien es cierto que hay situaciones de la vida que a veces no permiten, porque hay cosas muy dolorosas, porque hay cosas muy complicadas, Dios te invita a que puedas vivir y realizarte plenamente ahí desde donde estás como Cristo. Cristo no se quedó derrotado. Sabemos bien de las traiciones de sus mismos seguidores, de sus mismos apóstoles, pero Cristo no para ahí. Cristo no dice, ay, como esas personas me han traicionado, pues entonces mejor desisto de esto de la redención del mundo. No, entonces que esa sea nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Y bueno, continuamos, espero que nos pueda seguir moviendo este tiempo cuaresmal. Es momento de reconocer a Cristo como el autor de la vida, como el que recupera la vida eterna para ti y como aquel que quiere, él mismo así lo ha dicho, que vivas, pero que vivas bien, no una vida a medias, no una vida como que lamentando y deseando tener o ser algo más, no, una vida plena desde lo que te ha tocado vivir. Saber encontrar esas huellas de resurrección, como se los dije en algún momento, reconocerte así tocado de resurrección. Que nunca la muerte sea como que lo que distinga tu existencia, que la muerte no defina la manera en que vas llevando el día a día, no, la resurrección, recuérdalo, todo debe tener ese tinte, esa esperanza, y precisamente así nuestro tema del día de hoy, la esperanza en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y para quien lo recuerde, pues para cerrar nuestro tema de la semana pasada, hablamos propiamente de la vida eterna y del cielo. ¿Y qué es el cielo? ¿Qué es la vida eterna? Y decíamos que el cielo es ese estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de purificarse son reunidos en torno a Jesús, a la Virgen María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Entonces reconozcamos esta importancia. Esta es tu esperanza, la vida eterna, el cielo, y vida con mayúscula, esa promesa de Jesucristo de vivir. Y entonces, creyente, recuerda que independientemente de la situación que te haya tocado vivir, la invitación es para todos, la plenitud, desde lo que tú tengas, desde lo que tú seas, lo poco y lo mucho a tu paso. Recuerda también, es importante, y yo no soy fan de comparar el camino espiritual con el de otra persona o como el de querer que lo que te funciona a ti le debe funcionar a alguien más. No, respetar los procesos de conversión de cada hermano, de cada hermana, ayudarlos en su fe. Recordemos, y la invitación, una de las invitaciones en esta cuaresma es recordar que el camino lo hacemos juntos. Recordemos que también en la fe, y qué importante concluye este momento el catecismo, vivir en comunión.
esa palabra recordada siempre, vivir en comunión, como esta comunidad lo llamamos así, iglesia peregrina, iglesia purgante, iglesia triunfante. Al final del día somos uno solo, y este anhelo de la unidad, sabemos que Cristo también ha prometido esto cuando se consume, así se dice, la consumación del cielo nuevo y la tierra nueva, y ese instaurarse del reino de justicia, paz y amor. Sabemos que esta unidad, esta comunión, que podemos llamar así, con la Virgen María, los santos, Jesucristo, la Santísima Trinidad, en un solo momento, y estamos llamados todos a ser comunidad. En este momento sabemos que lo que nos une es la fe, sí, pero nos une la oración, nos une el deseo y la esperanza, la certeza, esta expresión clara de creer que la vida no es este momento, y aquí termina. Es decir, me muero y no hay nada más. No, sé que voy viviendo y voy trabajando con miras a poder gozar de esa presencia de Dios, ese encuentro cara a cara con, sabemos, la comunión, y lo cantamos incluso, ¿no? Esa comunión de ángeles y santos en el cielo. Pues bien, son ya 6:15, pasamos a nuestro primer corte musical. Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es nuestra fe. Continuamos. Nuestro tema del día de hoy: la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. La purificación final o purgatorio. Quienes mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación.
La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta a la condenación. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Creo que todos tenemos la imagen o la idea al menos de este escenario cuando se hace referencia al purgatorio. Incluso el Papa Benedicto XVI en su momento habló del purgatorio como ese espacio, sí, tal cual, es purificación, y yo creo que su nombre va muy bien. ¿Qué es el purgatorio?, decía el Papa Benedicto XVI en su momento. Es un espacio en donde el alma se dedica, y lo dice así, más bien que castigos y todo lo que nos podamos encontrar, es un fuego interior que consume al alma por no haber sabido reconocer el amor de Dios de una manera muy sencilla, y creo que es bastante entendible. Es un fuego interior que consume al alma del creyente por no haber sabido reconocer y valorar el amor de Dios. Entonces, ese proceso de purificación, lejos de los castigos que nos podemos imaginar de pronto de manera, no sé, porque se nos da, yo creo que más bien nadie ha estado ahí, todos podemos hablar al respecto, pero haciendo referencia a esta expresión de Benedicto XVI, podemos asumir es un espacio de reflexión más bien, más que de castigo, en ese reconocer y saberte indigno, inmerecedor y sobre todo ingrato, y sobre todo haber despreciado de tantas maneras el amor de Dios, porque si bien es cierto, frecuentar los sacramentos, confesarte, comulgar, ser una persona de oración, ser una persona de obras de misericordia, de cierta manera sí te va a ayudar a llegar al purgatorio, pero llegado su momento también, todos nosotros, yo creo, salvo los santos, vamos a necesitar de ese espacio de reflexión, purificación, llamémoslo así, porque de determinadas maneras y en muchas circunstancias solemos ignorar la voz de Dios, solemos hacer actos que no implican creer en el amor de Dios, actos que necesariamente sí necesitan ese espacio de purificación. Entonces, ¿qué va a ser el purgatorio? Este momento en el que el alma reconoce que de cierta forma no reconoció el amor de Dios, podemos decirlo, pues, ¿qué dice el catecismo respecto a esto? Son faltas ligeras. Es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador según lo que afirma aquel que es la verdad. Es decir, que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, este no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Por ejemplo, esta expresión la escuchábamos del mismo Jesús. Esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en esta vida, pero las otras deberán ser perdonadas en la siguiente. Entonces, esas expresiones de Jesús mismo nos ayudan a reconocer que sí existe este momento de purificación. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. ¿Por qué tanta insistencia en orar por los difuntos? Todos nosotros hemos tenido la experiencia de estos rezos, de novenarios, de misas, de rosarios, para pedir por el perdón de los pecados de las personas difuntas. Reconocemos también que hay una oración incluso para después de la muerte, y esta invocación de todos los santos para pedir por el alma de esta persona, porque reconocemos que únicamente los santos, que únicamente la Virgen María han tenido este privilegio de poder ir al cielo sin necesidad de ser purificados. Pero muchas de las almas, y las almas en su mayoría, pues sí requieren de este proceso de su purificación. Entonces nosotros los creyentes, la comunidad de bautizados, junto con la comunidad de santos y ángeles, pues procuramos hacer oración constante y ciertos ofrecimientos para poder pedir para la purificación de estas almas, y reconocemos prácticas de piedad como el rezo del Santo Rosario propiamente, pero también a quienes son devotos del escapulario, yo no lo sé, y más, pero siempre esa necesidad, desde siempre la Iglesia y su insistencia por pedir para el perdón de las almas. Dentro de la misma liturgia de la celebración eucarística, la misa, pues vaya, hay un espacio
esencial para poder pedir por los difuntos. Entonces veamos de qué manera la iglesia sí tiene una preocupación grande por orar por las almas del purgatorio, por las almas de los difuntos. Tú no me dejarás mentir, en todas las Eucaristías que tú hayas ido, se pide por los difuntos, sea al inicio, sea en medio o sea al final, ya depende de cada sacerdote. Yo recuerdo en algún momento que alguien me decía que quería pagar una intención, pero quería pagarla porque la quería escuchar al inicio, al centro de la misa y al final. Eso no depende sino del quien preside la celebración, pero recuerda la necesidad, y como comunidad de creyentes es una costumbre ya bastante arraigada en nuestra cultura popular el hecho de pagar una intención por el difunto, pero sabemos bien que tú mismo en la Eucaristía presentas tu oración al Padre y pides por tus difuntos, sobre todo por esta creencia de que algunos de ellos, la mayoría, me atrevo a decir que necesariamente debemos pasar por este proceso de purificación. Al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando llegue el tiempo de la restauración universal, y cuando con la humanidad también el universo entero, que está íntimamente unido al ser humano y que alcanza su meta a través de él, queda perfectamente renovado en Cristo. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los seres humanos y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya llanto ni muerte, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Esta expresión la vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis. Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, no habrán gritos ni fatigas, porque el mundo viejo habrá pasado. Este momento bastante, lo voy a decir así, bastante velado para nosotros. Nadie ciertamente puede decir, yo pues conozco el paraíso y es así, ocurrió esto, pero sabemos aproximaciones porque Cristo nos ha enseñado. Él que es la vida, Él que es la verdad, nos ha enseñado de qué manera. Él dice, tú no has visto al Padre, pero me ves a mí, y quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús, que anuncia el perdón de los pecados, que habla de justicia, que habla de la preferencia de Dios por los sencillos, por los que sufren. Este Cristo que pregona que toda aquella persona que sufra, que llore, pero que sepa ofrecer el sufrimiento en el Señor, llegado su momento, y lo podemos recordar en las bienaventuranzas, Jesús habla de recibir un consuelo. Jesús habla de que todo aquel que padece, que todo aquel que sufre, lo resume diciendo que todo aquel que tiene hambre, que todo aquel que tiene sed va a ser saciado, que todo aquel que no tiene y que se encuentra errante, pues va a recibir esa tierra prometida que sabemos que es la patria celestial. Habla Jesús de estas promesas que tal vez en su momento resonaron como absurdo, incluso en nuestro tiempo podríamos decir, pues en este punto, ¿quién quiere llorar? ¿Quién quiere tener hambre? ¿Quién quiere sufrir? Pero Jesús hablando siempre desde un sentido más allá y recordándoles a todos que Dios nos ama. Entonces, este Cristo que dice, no conoces al Padre, pero si me ves a mí, conoces entonces al Padre, porque Él me ha enviado. Y Jesús que predica a este Dios que es misericordia, que es siempre el que busca, que es siempre al que no se cansa de salir al encuentro de esta persona amada. Recordemos parábolas tan significativas como lo es la parábola del hijo pródigo, que recientemente igual leía que ciertamente esta parábola deberíamos llamarla más que el hijo pródigo, debíamos conocerlo como la parábola del Padre misericordioso, porque la parábola, si tú la recuerdas, realmente no quiere resaltar y veamos cómo estamos tan acostumbrados a remarcar de pronto lo negativo.
La intención de la parábola no es hablar de un hijo descarriado, no. La intención de la parábola, y así yo creo que se resumen todas las homilías, es hablar de esa misericordia, de ese padre que recibe al hijo que se va sin reclamos. Recuerda cómo en esta parábola, me voy a detener un momento, el hijo llevaba todo un discurso para presentárselo al padre, de esos bien estudiados que todos hemos hecho seguramente en algún momento, y el padre no lo deja ni hablar y lo recibe. Desde el día que te fuiste te esperé. Entonces veamos, este Jesús, ¿a dónde quiero llegar con esto? Este Jesús que nos habla de misericordia, de aceptación, de recibir al sufriente, bueno, te está enseñando ya lo que va a ser la vida eterna. Este Jesús que no habla de temor, que no habla de castigo, que tiene expresiones de, sabemos que cuando esta mujer iba a ser lapidada y la pregunta, pues bueno, dime quién te ha condenado. La respuesta, nadie. Bueno, yo tampoco te condeno. Nuevamente, pues debemos ir, cuando leemos las parábolas de Cristo, a ayudar a leer un poco más allá. El mensaje central es este: Jesús, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que busca, un Dios que no se cansa de llamar. Pensemos, y una última parábola ya para ir cerrando, en esta fiesta que se organiza y que nadie quiere ir al banquete. Bueno, Dios, en ese momento sabemos que es Dios, el dueño de la fiesta, dice, bueno, entonces sal por los caminos y llama a todas las personas para que vengan. Nuevamente, el Dios de Jesucristo es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que sale al encuentro, es un Dios que busca. Entonces, si bien es cierto, lo decía antes de iniciar este momento, nadie puede venir a decirte es que el paraíso será esto y lo siguiente, pero Cristo ya te ha dado a conocer de qué manera este reino es un reino de amor, es un reino de justicia y es un reino de paz. En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del ser humano. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo restaurado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. Pues bien, son 6:31, pasamos a nuestro siguiente y último corte musical.
Catecismo de la Iglesia Católica, esta es nuestra fe. Continuamos. Nuestro tema del día de hoy, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Ya para ir cerrando, comparto con ustedes los últimos números. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad y no sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente la figura de este mundo deformada por el pecado pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de la humanidad. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del cielo nuevo y de la tierra nueva. Ya lo habíamos comentado en algún momento, el hecho de creer y tener la esperanza en una tierra nueva, en un cielo nuevo, en la vida futura, en el encuentro con Dios cara a cara, no es una invitación a menospreciar la vida actual, la vida presente. La esperanza en la vida nueva y la tierra nueva debe verse reflejada en el tipo y el estilo de vida que tú llevas. ¿Qué esperas del paraíso? Hay quien dice, el paraíso no es lo que te espera después del camino, no, el paraíso es el camino, lo que vas construyendo, lo que vas edificando tú. ¿De qué manera el día de hoy te preparas ya para esa vida eterna, para esa vida futura? Porque podríamos decir, pues como Dios va a crear un mundo nuevo y una tierra nueva, pues hay que sentarnos y esperar a que toda esta injusticia se termine y se calme la violencia. No. Hoy, vive el día de hoy como si ya te encontraras pregustando, lo voy a decir así, de esa vida eterna, de ese porvenir. Hay quien dice, ¿no? Y una expresión que se suele usar de pronto, como que esas probaditas de paraíso, algo que te guste tanto, pues dicen, hay quien dice que así es el cielo, a quien le guste mucho leer, a quien le guste mucho comerse un helado, pues esa alegría que te genera, la risa inocente de un niño, se habla, y Jesús habló mucho de eso, ¿no? De cómo comparar la presencia y la figura de Dios desde la inocencia de los niños. Pues bueno, entonces lo digo nuevamente, no estamos invitados a menospreciar la vida presente, no, estamos invitados a que la vida presente sea mi camino a esa vida eterna. Todos los frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transformados cuando Cristo entregue al Padre el reino universal. Dios será entonces todo en todos. Creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y la Virgen María se consagran en el paraíso forman la Iglesia celestial. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, deberán ir al purgatorio. En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios. Bien, para ir cerrando, se los decía al inicio del programa, este fue nuestro credo. Esto fue nuestro credo desde quien lo recuerde por ahí, que cuando decíamos, creo en el Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, bien ahora creer en la vida eterna, nuestro credo concluye diciendo amén. ¿Y qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica para cerrar este apartado? El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, se termina con la palabra hebrea amén. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones, igualmente que la Iglesia termina sus oraciones con un amén. El hebreo amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende que por el amén puede expresarse tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Entonces, bien aquí, cuando tú rezas el credo, cuando tú profesas tu fe de esta manera, decir amén es ese sello que
el creyente asume, pues es la forma de decir, bien, todo esto que yo he recitado, todo esto que a mí me han preguntado y yo dije que creo, lo resumo de esta manera, más bien lo sello de esta manera, amén. Entonces, ojo aquí, cuando tú rezas el credo estás asumiendo que crees en el Padre y todo lo que ha creado, que crees en el Hijo y en toda su fuerza redentora, salvadora y lo que implica el sacrificio por ti, que crees en el Espíritu Santo y su fuerza santificadora como el motor y, lo voy a decir así, ese fuego que mantiene vivos los corazones de los creyentes y nos llamamos así. Hay quien dice que la iglesia como institución, voy a hacer aquí un paréntesis, debió haber desaparecido hace muchísimo tiempo por todos los errores que se cometen aquí dentro, pero aquí la garantía y el sello de que la iglesia no es un acto humano. El Espíritu Santo se encarga de mantener a la iglesia viva, a la iglesia de pie, con todos los errores que se pudieran haber, pero con toda la gracia que ofrece el permanecer en esta comunidad. Bien, bueno, terminamos ese paréntesis. Vamos diciendo que creemos en la vida eterna. Ojo aquí entonces, no podemos vivir, como lo dice la Escritura, como quien no tiene esperanza. Si hemos proclamado nuestra fe desde esa certeza y esta esperanza cierta en la vida futura, bueno, si has sentido de momento y de forma reciente la pérdida de un ser querido, bueno, recuerda que sí, el duelo es importante y necesario por salud. Nadie se debe omitir esa etapa de su vida, pero de qué manera también ese acompañar y de qué manera tu duelo no debe convertirse en algo que comience a hacerte daño, en algo que, como quien dice, llorar como si no tuvieras esperanza en la resurrección. Pues bueno, que tu amén sea cierto, certero, sea fiel a Dios. Recuerda que el credo no es una invención humana, el credo pues tiene su fundamento bíblico, y así lo quieres creer, pero recuerda que sobre todo pertenecer a la iglesia, reconocerte así creyente y seguidor de Cristo implica reconocer y aceptar estas verdades de fe por Él reveladas. Para cerrar, voy a compartirles estas dos preguntas del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que pretende no otra cosa que resumir todos estos números que podemos leer de pronto como nos puede parecer mucho. El compendio lo resume de la siguiente manera: ¿qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva? Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud del pecado, participará de la gloria de Cristo. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio de salvación, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna. Entonces, bien, esa es nuestra esperanza, la vida eterna, el encuentro personal con Dios cara a cara. Antes de cerrar, les sigo invitando. Este domingo la parroquia de María Auxiliadora pues llevará a cabo su 9ª noche colonial. Es una kermés, están todos invitados. Inicia a las 9 de la mañana, concluye a las 10 de la noche. El costo de la entrada tiene un costo de 30 pesos. Puedes adquirir tu boleto en cualquier punto en alguna capilla, en la oficina parroquial, pero también el mismo día puedes asistir al evento, a Casa Social Don Bosco o Casa Don Bosco como tú la conoces, adquirir tu boleto. Todo lo recaudado pues tiene como fin hacer algunos trabajos de reparación en la parroquia, y pues bueno, que el Señor te anime a participar de este evento, a participar de los diferentes momentos que tendrán ahí. Lo repito nuevamente, domingo a partir de las 9 de la mañana. Pues concluimos: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues sintiéndome de ti amparado, mi alma estará segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues agradezco tu escucha, que el Señor te bendiga, buen descanso, y primero Dios, nos escuchamos la siguiente semana. Catecismo de la Iglesia Católica, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, por Radio Tepeyac.